Vamos a iniciar de lleno si les parece bien. Voy a regresarme un poquito en lo que es la detención, lo que es la audiencia, en este caso de control. Vamos a dejarla un momentito. La vez pasada platicamos acerca de la parte de la Agencia del Ministerio Público en sí. Y ahora vamos a ver esta parte en qué momento se judicializa, ¿no? Entonces, tres formas por las cuales pueden privarlos de su libertad, les comentaba la vez pasada. Una de ellas es por pues en este caso una hipótesis de la flagrancia, como lo establece el 16 constitucional, también por ahí el 146, pero también pudiera ser por un caso urgente, ¿no? De cierta manera, y los requisitos que conlleva, pues, este caso urgente. Esencialmente la parte también en este caso del cumplimiento por una orden de aprehensión. Es aquí el problema donde yo también lo visualizo. O sea, muchos nos confundimos cuando llegamos a la audiencia porque pensamos que es un control de detención y realmente no, es un cumplimiento de orden de aprehensión. Entonces puede ser que diga el defensor, oiga, pero pues yo necesito saber la hora de la detención. Oiga, permítame, la detención ya fue calificada por un juez, ¿sí?, especializado en órdenes de aprehensión y de cateos. En este caso, el Estado de México cuenta con un sistema judicial en el cual, pues por conducto de ese sistema, se envía la orden de aprehensión con los datos de prueba, como lo establece el 141, ¿sí?, del Código Nacional. Con todos esos requisitos, puede obsequiar un oficio para la detención del sujeto. Sí, es de manera virtual. En este caso es por un sistema. La Ciudad de México se maneja de manera diferente, me parece todavía, ustedes apóyenme, pero me parece que no, pues no existe realmente todavía por sistema, sino más bien todavía es en audiencia. Entonces, dependiendo del estado en el que ustedes se encuentren, pues van a ver cómo se complementa. Pero bueno, vamos de la mano. Este control de la detención, sí, primeramente tenemos que visualizar los motivos por los cuales fue detenido o fueron detenidos los representados. Sí, ante la agencia del Ministerio Público es evidente que hay unas personas detenidas, ¿no? Y bueno, de ahí surge nuestra teoría del caso, ¿sí?, nuestra construcción de la teoría del caso. Sale de la agencia del Ministerio Público, primero, revisar que esta situación no esté, o este delito no esté dentro de la hipótesis del artículo 19 constitucional en su párrafo segundo, para delitos que ameriten, pues de cierta manera, que sean graves y que ameriten una prisión preventiva, por supuesto, oficiosa. Ese es el primer requisito. Estando fuera de eso, entonces cualquiera de los otros delitos, siempre y cuando esté dentro de los parámetros que establece el 140, podemos solicitar una libertad. Caso contrario, ¿en qué casos podemos solicitar esa libertad? Bueno, uno de ellos es garantizar, pues, la necesidad de que este sujeto, que no existe una necesidad de cautela, es decir, que no se va a sustraer de la acción de la justicia. Se lo demuestro al Ministerio Público y le digo que en cualquier momento él se puede presentar, que pues no es un delito grave, que incluso no pudiera pedir una prisión preventiva justificada, porque obviamente, atendiendo a la proporcionalidad de la medida cautelar, pues entonces sería muy gravoso una prisión preventiva justificada, porque estoy acreditando el domicilio de esta persona. Vámonos a lo que ahora sí que a lo que es esta parte del control. Todos los delitos, en este caso a lo mejor fue un delito que no puedo solicitar la libertad, entonces nos dice el agente del Ministerio Público, lo voy a subir a control, o tengo la instrucción de subirlo a control. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, finalmente, por la magnitud del delito, acuérdense también, bueno, puede hacer estas situaciones que ahora se tiene que realizar esta investigación. Cuando son delitos que sean de género, pues se juzga o se investiga con perspectiva de género. Y al investigarse con perspectiva de género, pues lo mejor es que, bueno, el juez revise realmente si el sujeto pues fue detenido legalmente o ilegalmente. Entonces, de esta manera, el Ministerio Público, al tener conocimiento de un hecho delictuoso y al haber una persona que lo está acusando, ¿sí?, en este caso, el Ministerio Público tendría que atender a las hipótesis que establece el 146. Y viene la primera pregunta para ustedes. ¿Qué haríamos o qué harían ustedes? Imagínense que son agentes del Ministerio Público
Y llega un sujeto y les dice, oiga, agente del Ministerio Público, acabo de privar de la vida a una persona, ¿sí? Y la verdad, estoy arrepentido, y esa persona que privé de la vida se me hizo fácil, y la mutilé y fui a tirar las partes del cuerpo donde fuera. Ojo, Ministerio Público, ¿qué hace? ¿Sí? ¿El Ministerio Público detendría a la persona en ese momento? Digo, es una pregunta, a lo mejor al final alguno de ustedes me puede contestar. Entonces el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho delictuoso y no puede ser omiso, ¿sí?, en esa situación, como lo atiende el artículo 221, ¿verdad? Tiene que iniciar una investigación, pero aquí la pregunta es, ahorita el sujeto viene arrepentido conmigo como Ministerio Público y me dice, yo privé de la vida a tal persona. A ver, momento, ¿lo puedo detener? Vamos para allá. Ahora, voy a mandar a la policía de investigación, a ver, dice este sujeto que privó de la vida a una persona y que fue y que la aventó y que la dejó en tales y tales lugares. Policía de investigación acude a los lugares que dice el sujeto y ¿qué creen? Que sí encuentra el cuerpo. Policía de investigación dice, ¿qué cree? Que sí está aquí donde dice el señor. A ver, entonces cuéntame, ¿cómo fue? Pues mire, yo es que nos discutí con el señor y pues la verdad, no me di mis fuerzas y yo estaba tomado y entonces por eso lo privé de la vida, ¿no? ¿Cómo? No, pues la verdad, se distrajo y le hice la llave china y por eso lo vi que se desmayó y yo me fui, pero después regresé y me di cuenta que ya no reaccionaba, ¿no? Entonces, Ministerio Público, ¿qué tiene que hacer? O sea, incluso eso que le está diciendo esta persona, ¿sería lícito? ¿Sería legal? ¿Qué calidad tiene? ¿Sí? Para poderlo detener. ¿Qué tendría que hacer para detener a este sujeto? Ahorita vayan poniendo ustedes sus comentarios para saber qué haríamos o qué harían en esa hipótesis que le estoy diciendo en un caso en particular. ¿Sí? Ahora, ¿lo dejo ir? Bueno, es aquí donde entramos al estudio precisamente de los elementos, de cierta manera, o la parte dogmática del derecho, donde a veces lo dejamos atrás, ¿no? Entonces tendremos que entrar al estudio y al análisis, ¿sí? Primera pregunta sería, les acabo de comentar, las personas pueden detenerlas únicamente 3 hipótesis. 1, en este caso, que exista flagrancia, vamos para allá. 2, en este caso, se refiere al caso urgente, ahorita lo checamos también si gustan. Y 3, cumplimiento de una orden de aprehensión. La pregunta de manera general, en el caso en particular que les acabo de comentar, va este sujeto y dice, me voy a entregar. Oye, ¿cuándo lo privaste de la vida? No, pues fue ayer o antier, ¿no? Pero ya no pude con mi conciencia y entonces vine con ustedes para que ustedes pues hagan lo que tengan que hacer y yo me entrego. ¿Es procedente? Bueno, pues el artículo 146 o el 16, iniciando, el 16 constitucional nos habla precisamente de una situación de cualquier persona puede detener al indiciado, ¿sí? Pero refiere cosas en particular al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Y cuando nosotros arribamos a esa conclusión, nos vamos al artículo 146 del Código Nacional y nos dice precisamente, se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Y nos dice varias como hipótesis, ¿no? La persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito. Les acabo de decir que una persona se fue a entregar. Desde su punto de vista, entrará esa primera fracción. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito. Pues no, ¿verdad? Porque dice incluso él que lo privó de la vida 2 días o a lo mejor un día antes, ¿no? Y bueno, nos habla de una segunda fracción, el 146, y nos dice inmediatamente después de haberlo cometido es detenido. Bueno, inmediatamente será 2 días después. Ojo, ¿cuántas personas? Y a lo mejor, ¿y si él no fue? Y luego abajo de ese 146 se establece como 2 situaciones. Dice, inmediatamente después de haberla cometido es detenida, pero dice, ¿en virtud de qué?
es sorprendida cometiendo el delito y perseguida material e ininterrumpidamente. Este sujeto que se fue a entregar fue perseguido material e ininterrumpidamente. Una siguiente dice: cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito y que cuente con información o indicios que haga presumir fundadamente que intervino en el mismo. Si este sujeto se fue a entregar, pues entonces ¿en qué momento pasa alguna de estas hipótesis? Y todavía nos dice abajo otro párrafo: para los efectos de la fracción segunda del inciso B, dice, se considera que la persona es detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después, ¿sí?, de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o su localización. Bueno, pues qué difícil para el agente del Ministerio Público si va una persona y se entrega, ¿no? Y que efectivamente corrobora que ese sujeto fue el que privó de la vida. ¿Por qué? Porque da datos contundentes de cómo sucedieron los hechos, y que incluso el perito en materia criminalística establece la posibilidad de que los hechos sucedieron como dice el sujeto activo. Ahora bien, ojo, porque él se fue a entregar supuestamente y fue a decir. Ahí en ese momento tendrá la calidad de imputado y se le tendrán que hacer saber sus derechos. Es decir, bueno, como usted nos contó y ya corroboró la policía, véngase para acá y le leo sus derechos y tiene usted calidad de imputado. ¿Cómo ven? ¿Estará fundado esa flagrancia? Por eso yo decía, o sea, en el control de la detención, ¿qué vamos a debatir? En este caso, ¿cómo fue la detención? ¿La detención fue conforme a derecho? Bueno, si tuviéramos la exacta aplicación de la ley, pues tendríamos que analizar si esto realmente sí fue conforme a derecho, ¿no? Acabamos de analizar o de leer los numerales 16 constitucional y el 146, y no se desprende que se encuadre de cierta manera esa parte. Ahora, los órganos o policías captores van a hacer un IPH. ¿Quién va a hacer el IPH? ¿Lo va a hacer la policía de investigación? Si el que tuvo conocimiento fue el Ministerio Público, no la policía. ¿Cómo se trabajará eso? Qué buena pregunta, ¿verdad? Y qué difícil situación. Si alguien conoce la respuesta, por favor escríbala. Y ahorita la vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Porque esta detención, o sea, a pesar de que él se haya ido a entregar, pues se presta para un debate si lo pasaran a control de detención. Sí, porque obviamente la detención es únicamente en las hipótesis que establece la ley adjetiva de la materia y la Constitución, por supuesto. Y obviamente no estamos analizando en este momento el delito. Fíjense bien, Ministerio Público no está analizando el delito ahorita. Tiene que visualizar cómo y con qué argumentos va a retener al justiciable. ¿Qué argumentos a ustedes se les ocurre que va a tener el Ministerio Público, pues para que lo retenga? Porque si él se va, bueno, pues como no hubo flagrancia, pues entonces que se vaya, ¿no? Que se vaya y ya no hay problema. Bueno, ¿no estaremos siendo omisos? En una situación no habrá una responsabilidad por dejar ir al sujeto que privó de la vida a otro. Pues está cometiendo el delito de homicidio, y máxime, ¿sí? Si a lo mejor hizo, no sé, ¿no? O sea, lo estranguló y aparte lo mutiló, pues estaría siendo omiso. Pues que se vaya y después vemos, ¿no? Mientras vamos a ir a hacer el levantamiento del cadáver. Ahora, se corrobora con el médico legista que establece que posiblemente ese sujeto, 1, la causa de muerte fue por una asfixia antebraquial, y 2, el intervalo de muerte es más de 36 a lo mejor hasta 48 o hasta 72 horas. ¿Qué nos quiere decir este médico? Pues que esa asfixia antebraquial es ocasionada precisamente por la presión de un sujeto, de un objeto duro, ¿no? En este caso pudo haber sido la china o pudo haberle puesto el antebrazo en esta parte hasta que la rompiera. Bueno, pues es que esto pareciera que no tiene sentido, y sí tiene. ¿Por qué? Porque todo está exactamente cuadrado a que ese sujeto que fue a decir
si fue el que privó de la vida a este. ¿Por qué? Porque dice dónde la tiró, dónde lo tiró, dice también dónde lo privó de la vida, dice cómo lo privó de la vida, y todo coincide con los expertos, médicos y peritos en criminalística. Pues, ¿qué más me hace falta para saber si él fue? Ok, policía de investigación, rápido, vete por las cámaras de C2, vete rápido por los vecinos a ver si alguien tiene cámaras. Efectivamente tienen cámaras y va saliendo el mismo sujeto, es así muy, muy espantado y echándose a correr ese día, y se ve que todavía otro día regresa y vuelve a salir. Bueno, pues ¿qué más necesitas? Agárralo. ¿No les parece? ¿Y qué dice la ley? Pues la ley dice no lo puedes agarrar. ¿Por qué? Pues porque no existe una hipótesis por lo que tiene que ver a la flagrancia, ¿verdad? Ahora bien, ¿en qué momento qué haríamos? Ministerio Público, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si se dan cuenta ustedes, no se entra al estudio de lo que es la parte del delito en sí, sino cómo suceden los hechos para poder determinar si existe o no existe la flagrancia. Y es lo que yo voy a debatir en la audiencia de control. Porque si este sujeto ahora sí que lo suben a control, y como defensores, pues vamos a saber, oye, que se me hace muy extraño, ¿no? Que cómo es posible que él se haya ido a entregar, o qué sucedió. Ah, bueno, si dice que los primeros respondientes tales observaron alguna situación, bueno, préstenme esa parte de novedades de los primeros respondientes, también el aviso que tuvieron, los avisos de vía radio, todo lo que conlleva. Y por supuesto, lo más importante, el Registro Nacional de Detenciones. Y bueno, ¿vas a hacer un Registro Nacional de Detenciones 2 días después? Entonces, ¿cómo es posible que lo hayas visto en ese momento? Sí me explico cómo ya se tornaría alguna situación muy complicada si en ese momento tuviéramos que establecer o encuadrar una hipótesis de flagrancia. Bueno, pero qué difícil situación, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hacen ustedes? Son ministerios públicos, ¿qué hacen? ¿Lo voy a dejar ir? ¿No lo puedo retener? Bueno, te establece la Constitución respecto de una detención y una retención. La retención, por supuesto, también te dice que hará un acuerdo de retención cuando se encuentren elementos suficientes. Y no lo digo yo, lo dice en la Constitución, en su artículo 16, en su fracción 10ª, establece ese acuerdo que debe de hacer el fiscal cuando retiene a una persona. Y luego entonces, ahora muchos dirán, bueno, pues nos vamos al caso urgente. No, pero el caso urgente tiene sus requisitos también, ¿sí? Y entre ellos, bueno, que no exista una autoridad, ¿sí? En ese momento también existe otro requisito, que sea un delito grave, se reúne también ese requisito, y bueno, pueden también, pues, bajo su más estricta responsabilidad, retenerlo. Ojo, Estado de México, podemos nosotros tener acceso, ¿sí?, al sistema para poder solicitar una orden de aprehensión, ¿sí? Entonces, acceso al juez sí habrá. Entonces, no encuadraría tampoco la hipótesis que refiere dentro del caso urgente, porque dice ahí que no exista un órgano al cual podamos acudir por circunstancias de hora. Pero si existe un sistema judicial por vía electrónica, pues entonces es evidente que sí lo hay. Afuera también, en el control de la detención, no se reúnen los requisitos. La flagrancia no se reúne porque privó de la vida a una persona 2 días antes. Tampoco se reúne la flagrancia. Bueno, entonces dirán ustedes, maestro, pues si usted está diciendo, entonces, pues que se pida una orden de aprehensión. Ah, pues qué bueno, qué buena idea, ¿no? Pedimos una orden de aprehensión. ¿Y saben qué? Si ustedes revisan los requisitos del 141, el juez tiene hasta 24 horas para poder resolver respecto de la detención del sujeto. ¿Y qué hace mientras? ¿Detengo al sujeto? ¿Lo mantengo retenido? Pues es evidente que le violaría sus derechos, ¿no? Por ahí incluso a una privación ilegal de la libertad. ¿En qué calidad lo voy a tener? Bueno, pero qué difícil situación. Estas preguntas las arrojo al aire a ver si me pueden ayudar a resolverlas. ¿No? Llega, se entrega, y con qué hipótesis
lo detengo y lo subo a control, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar el panorama, vamos a cambiarlo y vamos a ver ahora que sí fue cometido el delito, a lo mejor en la fracción primera, es detenida o detenido al momento de estar cometiendo el ilícito. Lo detuvieron en ese momento, incluso a lo mejor entró, a lo mejor a asaltar un Oxxo con un arma de fuego, ¿sí? Uno de las personas que están ahí se percata y entre todos pues alcanzan a quitarle el arma, lo detienen y bueno, es una de las hipótesis, ¿no?, del 16 constitucional, en donde lo ponen inmediatamente a disposición de la gente, de los órganos captores, en este caso pues los primeros respondientes, ¿no? Y estos a su vez inmediatamente a la agencia más cercana. Se reúnen los requisitos, es un arma de fuego, ¿sí? A lo mejor sí es uno de los delitos graves, incluso el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo establece esos delitos cometidos con armas de fuego y explosivos, ¿no? Y bueno, pues no habría más que subirlo a control y es aquí donde se entra el debate precisamente en la audiencia inicial, exclusivamente en el control de la detención. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que verificar en el control de la detención? Pues lo que acabamos de ver, muchos nos confundimos. No voy a debatir respecto si cometió o no cometió el ilícito. Y es a veces donde entramos en controversia o es donde el juez nos dice, bueno, a ver, momento, abogado, ¿sabe usted dónde se encuentra? Y muchos abogados no debaten el control. ¿Y saben por qué no debaten el control? Pues porque estuvo conforme a derecho. Y si estuvo conforme a derecho, pues realmente no hay más que debatir. Muchos dirán, no, siempre hay algo, siempre debemos bueno, cada quien tiene su teoría. Si ustedes aprecian que fue detenido al momento y que a lo mejor fue a las 2 de la tarde la detención, ¿sí? Y a las 4 de la tarde iniciaron la carpeta, que a lo mejor a las 3:30 llegaron, ¿sí? Hicieron la apuesta a tal hora, iniciaron carpeta, por supuesto, ya a las 3:30, ¿sí? Le hacen saber a estos sujetos sus derechos, le nombran un abogado, deciden ellos guardar silencio, ¿sí? Y bueno, una hora, 2 horas después hacen su acuerdo de retención. Pues realmente entonces, ¿dónde estaría el debate de la flagrancia? ¿Dónde estaría el debate del control? Muchos abogados por si no, pues es que realmente no tengo de dónde, sí, porque consideramos que pues los tiempos estuvieron bien, hay constancias de que se le leyeron en todo momento sus derechos, incluso tuvieron un abogado en sede ministerial en la cual se reservó, se guardó silencio y posteriormente, bueno, se inició la carpeta y por eso precisamente en el tiempo estrictamente razonable, que son las 48 horas, pues el Ministerio Público lo pasó con el órgano, en este caso jurisdiccional, que fue el juez, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando el juez ya tiene conocimiento, pero luego nos confundimos, dice, bueno, pues que no era el Ministerio Público el que tenía 72 horas para investigar, no, tiene 48 horas, el que tiene esas 72 es el juez. A partir de que es subido, ¿sí?, a control o ya es puesto, porque bueno, Ministerio Público inicia la carpeta, tiene todos los elementos para ejercer acción penal, para subirlo con el juez, en esta casa de flagrancia. ¿Qué es lo que hace? Bueno, manda al detenido a lo que es su análisis corporal, en este caso a que lo certifique el médico, y posteriormente tiene el ingreso al penal. Le sellan a los órganos, en este caso los policías de investigación, le sellan con la fecha y hora que ingresa al penal este sujeto, y a partir de ahí es obligación del agente del Ministerio Público solicitar la audiencia de control de detención, en este caso, audiencia inicial para control de detención, y automáticamente se desprenden las demás audiencias, que lo va a hacer la formulación y todo eso. Pero, por eso dice ahí, audiencia inicial por control de detención, en este caso, se genera en el sistema y bueno, posteriormente ya se queda el detenido a disposición del juez, ¿sí? Ahora es responsabilidad del juez, ¿sí? Entonces, ya estando él, pues tiene que generar la audiencia y bueno, posteriormente ya se va a la audiencia. Voy a hacer una pausa a ver qué dicen. Saludos, Noemí. Dice César, comparada con la hipótesis que usted menciona en los que no se reúnen los requisitos, se pasa con una violación que se cometió hace algunos años.
antes hasta ahora se presenta la denuncia. Ok, ahorita no entiendo muy bien que digamos la pregunta. ¿Qué pasa con una violación que se cometió hace algunos años? Ah, ok, ya. Sí, obviamente hay que verificar la parte de la prescripción. Yo considero por el delito no habría esa prescripción. Y sin embargo, en esta hipótesis que dice César, pues imagínense, ¿no? Llega el sujeto y dice, ¿qué cree que hace 5 años violé a tal persona? ¿No? Abusé sexualmente de ella. ¿Ministerio Público lo tendrá que detener en ese momento? A ver, háblale a la persona a ver si es cierto. A ver, te sabe, sí, vive en tal lado, pero ya no puedo yo con esto, necesito entregarme. A ver, márquenle a la persona, oye, tú, tal, ¿hiciste alguna denuncia? Ah, sí, ¿a poco ya lo agarraron? No, pues no lo hemos agarrado, pero él vino, ¿no? Está aquí. Sí, ¿cómo es? A ver, ¿cómo se llama el sujeto? No, es tal. Ah, pues sí es. ¿Qué hace Ministerio Público? Esa es la pregunta del millón. Se va a entregar. ¿Sí? ¿Qué hace? Es la realidad. Por eso atendemos a casos prácticos. Porque hablamos de una situación teórica, lean el código. La teoría está aquí. Léanlo. Pero la práctica es otra. ¿Sí? La práctica es esa que les estoy comentando. ¿Qué pasa en esos supuestos, no? Donde voy y me entrego. Y entonces ahí mismo me detienen, me ponen las esposas y me meten. Bueno, a lo mejor sí. ¿Será legal? ¿Con qué fundamentos, con qué argumentos me vas a detener? ¿Podría entrar y salir como en su casa? Entonces, otro ejemplo, ¿no? Que César nos pone. Efectivamente, sí, puede ir y si no hay prescripción, pues obviamente el delito todavía sigue actual, ¿no? Pero la pregunta es, ¿habrá flagrancia? ¿Sí? ¿Con qué argumentos lo detengo, no? Dice, lo detiene en el momento porque si hay pruebas como tal, porque si hay elementos necesarios para la detención, dice Marlon, que sí lo detienen en ese momento, porque tiene esos elementos. Ojo, no estamos analizando si lo cometió o no lo cometió. Ya lo corroboramos que sí lo hizo. Aquí la situación es, ¿con qué argumentos lo voy a detener? Hay flagrancia, o sea, encontraron a la persona abusando sexualmente de la otra en ese momento, inmediatamente después de haberlo cometido, no lo perdieron de vista. ¿Qué sucede? ¿Qué tendrá que hacer el MP? ¿No? Si ustedes recuerdan en la parte, algo que había que se llamaba la flagrancia equiparada hace tiempo, ¿sí? Antes de esta reforma, ¿sí? En esos casos incluso hablaban de situaciones que, por ejemplo, si robaban un vehículo y se iban a su casa, todo, bla, y de repente yo volví a ver el vehículo ya en la noche. ¡Ay, ese es mi vehículo! Y los agarraban y vámonos. Y bueno, tenía denominado como una flagrancia equiparada. Y precisamente se elimina la flagrancia equiparada y el objeto es, pues, que tenga veracidad de que el mismo sujeto fue el que cometió ese ilícito. Entonces, aquí en la parte en particular, en este asunto en particular, de que voy y me entrego, ¿qué se tendría que hacer? Porque no existe una flagrancia. A lo mejor estamos confundiendo la flagrancia con que está diciendo que lo cometió y que encontraron a lo mejor un cuerpo, que encontraron lo que ustedes quisieron. Pero la flagrancia no consiste en eso, consiste en el momento que está cometiendo el delito, ahí lo agarraron. O inmediatamente después, ¿sí? De haberlo cometido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? Lo voy a dejar hasta el último para ver qué opciones tenemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que ya lo pasan a control de detención, juez ya lo tiene a disposición, solicitan su audiencia y se van a control de detención. Y sigo insistiendo, o sea, si es un abogado que realmente, pues dice, pues, yo creo que sí se cumplen, se dan lo establecido. Obviamente tenemos que hablar con el representado antes, señoría, permítame por favor 5 minutos con mi representado para saber cómo sucedieron las cosas, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, es uno de sus derechos. A ver, ahora sí, no tuve tiempo de hablar contigo en el penal, en el Ministerio Público, soy tu nuevo abogado. A ver, cuéntame, ¿cómo estuvo la cosa? No, pues la verdad es que yo me fui a entregar y esto. Y, bueno, a ver, momento. Entonces, nada de lo que dice el Ministerio Público va a cuadrar, ¿sí? No va a ser así. Entonces yo ya tendría mi estructura, mi teoría del caso, con eso. A ver, señor Ministerio Público, dígame cuándo fue, a qué hora fue la detención, a qué hora fue esto, y su registro nacional de detenciones, a por qué lo dio de alta tal, o sea,
veracidad, crear esa duda en el juez de que la detención no fue como el Ministerio Público está diciendo. Y al tener esa duda del juez de que no fue así, pues inmediatamente tendrá que decretar la inmediata libertad. Y ojo, la inmediata libertad no quiere decir que este sujeto pues ya ande como si nada. Obviamente decreta la libertad con las reservas de ley. Y Ministerio Público tendrá que continuar investigando para que pueda, pues ahora sí, solicitar una orden de aprehensión. Pero vamos al caso, a la hipótesis. ¿Qué va a pasar si todo está bien? No, pues evidentemente yo alcanzo a ver en la carpeta el inicio, todo cuadra, todo bien. Mi representado habló con él y me dice, pues es que yo estaba, se sitúa circunstancias de tiempo, modo, lugar. Pues realmente, ¿qué estaré debatiendo en la audiencia de control si no le encuentro nada, ¿no? Y no quiere decir que sea un mal abogado. Por supuesto que no. Es como, por ejemplo, si yo ya sé que mi representado a lo mejor le van a dar más años, 80 años, y el Ministerio Público me está ofreciendo en un procedimiento abreviado 26 años o 25 años, pues si yo sé que todo está en nuestra contra, pues no quiere decir que sea mal abogado si yo le estoy diciendo que se vaya a un procedimiento abreviado que le conviene, porque a lo mejor ahí existió la flagrancia, ¿no? Entonces, esta situación pues se torna más que nada pues a hacer el análisis de cómo fue la detención. Ahora, muchos dicen, oiga, es que no le leyeron sus derechos. Le dice al juez, no le leyeron sus derechos, señor juez. No se preocupe, ahorita se los leo. Entonces, ¿porque no le leyeron sus derechos ya va a irse? ¿O ya fue ilegal la detención? Pues obviamente dentro de la carpeta obra que en el informe policial homologado vienen los derechos y los firma, ¿no? A lo mejor se le pasó al órgano captor, pues realmente el Ministerio Público lo tendría que hacer cuando le asigna a su defensor. Forzosamente le tiene que asignar un defensor en sede ministerial, forzosamente. Una cosa es asignárselo y otra cosa es que declare o no declare la persona, ¿no? Eso ya es una situación que tendría que visualizar el defensor. Ahora bien, si yo quiero que se descubra la verdad y que realmente a lo mejor hubo una injusticia con el sujeto activo, pues entonces yo tendría que declarar. Por eso la estructura de la teoría del caso es fundamental, porque yo quiero hacerle saber al juzgador que a mí me detuvieron de manera ilegal. A lo mejor sí cometí el delito, pero no como dice el Ministerio Público, y se lo tengo que hacer saber al juez, ¿sí? Para que en un control de detención yo me vaya. Pero eso no lo va a pensar el justiciable, por eso tiene un defensor que le va a decir qué hacer, ¿sí? Y entonces, ¿sabes qué? A ver, ¿cuándo fue? ¿A qué hora fue? Pues decláralo así. Dice el Ministerio Público que fue a las 12, ¿tú dónde estuviste? No, pues yo a las 12 yo estuve en, no sé, en una fiesta, ¿no? O incluso estuve en el cine. ¿Tienes los tickets? Sí los tengo. Pues obviamente, como se le va pasando al Ministerio Público los tiempos, pues quiere adecuarlo a una situación diferente, ¿no? Para que cuadre la flagrancia. Pero ojo, pues si tengo yo a mi defensor, pues puedo decir, declara, ¿dónde estabas tú ese día que te pretenden imputar? Estructura, ¿sí? Y pasos para la creación de la teoría del caso, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en mente cómo vamos a ir llevando de la mano a nuestro imputado. Claro, hay cosas que no se pueden, no sabemos cuando está en la agencia del Ministerio Público como defensores, que está ahí, ¿no? Pero ya cuando nos contratan, bueno, sí, que la audiencia es en tal día, tal hora, pues ya van conociendo el asunto, y siempre tener comunicación con el representado para saber por dónde estar interrogando, ¿sí? Pues ahora sí que al Ministerio Público respecto de la detención. Entonces, dos hipótesis importantes. La primera, que si yo ya platiqué con mi representado y en esos no fueron los modos de la detención, pues es evidente que me lo voy a llevar por control. No va a haber de otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas no sucedieron como están diciendo, porque el Registro Nacional de Detenciones no va a votar con ese horario. Y el Registro Nacional de Detenciones es público. Ustedes pueden entrar a revisarlo, imprimirlo y decir, señor juez, mire, pretende tomar el pelo la gente del Ministerio Público. Aquí aparece que la detención fue en tal momento, tal día y tal hora. Entonces no cuadra con lo que realmente sucedió. O incluso hasta podemos decir, hay cámaras de vigilancia que lo arrojan en otras temporalidades.
Entonces, no hablamos de que la detención fue en circunstancias de tiempo, modo, lugar, no fue en circunstancias apegadas a la ley, por supuesto, y obviamente si violenta esta exacta aplicación de la ley, entre otros derechos, por supuesto el principio de pro persona, ¿no? Entre otros. Pero más que nada pues son estos derechos fundamentales que tiene el justiciable en esta detención. Y ojo, no quiere decir que no lo haya hecho, ¿eh? O sea, yo decreto la libertad, decreta Ministerio Público libertad, se continúa la investigación y posteriormente lo puedan detener. Ahora, una persona, un abogado, pues tiene que preparar su defensa, porque va a decir, en cualquier momento te van a detener, ¿eh? O sea, mañana o pasado ya tienes una orden de aprehensión. Si no es que hasta ahorita saliendo ya la tienes. Ojo. Entonces, ahí sí, bueno, ya es una situación de que la parte de la defensa pues tiene que hacer esos argumentos. Ahora, dice César, ¿qué pasa con aquellos actos de investigación que se realizaron? Bueno, pues habría que visualizar qué actos fueron, en qué temporalidades, quiénes lo vieron, y todo esto, bueno, para una defensa o crear una estructura de una defensa en un futuro. Poco a poco vamos a ir viendo. Ahorita nos ceñimos a lo que es el control de la detención. La siguiente semana, sí, si no es que a lo mejor por ahí del viernes, si no la siguiente semana voy a hacer otro en vivo de la formulación de la imputación. Y ahí voy a hablar de la formulación de imputación y la estructura de la teoría del caso de la defensa, por lo que hace a la declaración del justiciable. Sí, esta declaración es bien importante. Muchos llegan nomás y les formula imputación. No digas nada, no digas nada. Entonces vamos a ver la importancia que tiene el decir esa declaración en esa audiencia de formulación de imputación. Entonces, grosso modo, este control de la detención de manera práctica, ¿sí? Ustedes ya lo vieron. O sea, si yo les digo aquí, bueno, pues sí, es cuando se tiene la persona y les pongo ejemplos de que en ese momento la está deteniendo y toda la situación. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda y me regreso al principio para cerrar ya esta plática. ¿Qué pasa? Dos supuestos, uno que nos dijo el licenciado César y otro supuesto que yo les puse. ¿Qué pasa si después de un tiempo llega un sujeto y se hace, se confiesa de un delito, ¿sí? Y corroboran que efectivamente sí? Por ejemplo, se hablaba yo de un homicidio. Oye, ya no puedo con mi conciencia, señor Ministerio Público, ya no puedo más. ¿Qué cree? Que privé de la vida a tal persona y la escondí en tal lugar. A ver, Ministerio Público, a ver, espéreme tantito. No está en calidad de detenido, claro. Espéreme tantito. A ver, policía de investigación, venga para acá, que está su oficio, vaya a revisar este lugar, a ver si efectivamente sí. Usted váyase a la agencia, a lo mejor de desaparecidos, a ver si hay una carpeta iniciada con este nombre. Y bueno, cuando ya regresan, ¿qué creen? Que sí está el cuerpo de tal persona ahí. Bueno, incluso está ya en estado de putrefacción, de que ya tiene 3, 4 días, no sé, ¿no? Ya por la temporalidad y todo. Hace mucho calor, ¿no? Y bueno, ¿dónde está la flagrancia? ¿Cómo lo detengo? ¿Lo dejo ir? Hipótesis del abuso sexual, violación. Ya no puedo más, la verdad sí violé 5 o 6 veces a tal persona, yo la verdad quiero pagar. ¿Pero a quién? A tal persona, a ver, háblale. Le hablan a la persona, sí, sí fue él, ¿a poco ya lo agarraron? Maldito, que no sé qué, pero sí, es así. Y lo está señalando, y da los datos. Y ahora los dejo a ustedes. ¿Qué hace el Ministerio Público en esas hipótesis? Pues es un órgano investigador. Pero ¿en qué calidad lo van a detener? Y entonces hagan de cuenta que llega el sujeto y después dice, chin, ¿para qué me entregué? Cuando empieza a verificar que son un montón de años de cárcel, ¿no? ¿Y para qué? Y entonces bajita la mano le habla por teléfono a su amigo, ¿no? Oiga, es que, no manches, ¿por qué te entregaste? Y le habla al abogado, no, que se entregó. No, vamos por él rápido. Llega el abogado y pues obviamente le va, escóndete, vete, ¿no? Pregunta, esa es la práctica. ¿Ministerio Público tendría que dejarlo ir o no? ¿Y por qué? ¿No? Porque no hay ninguna de las hipótesis del 146 del 16 constitucional en su párrafo quinto, no hay situaciones por qué maneje el 16 constitucional en su párrafo cuarto ni el 10º, no hay hipótesis del 146 en ninguna de estas mismas, no, tampoco en el caso urgente. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice Jovan Brothers,
pero no por la simple narrativa del supuesto homicidio lo van a detener. Y como no fue una declaración concreta, pues no lo pueden acusar. Dice Jovan, pues lo dejan ir, como si nada. ¿Qué opinan? Ahora, ¿le tomo una entrevista sin defensor? Bueno, tienen un principio a la no autoincriminación, recuerdan. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Sí lo tendrán que dejar ir? Es un buen análisis. ¿Y entonces el delito se quedaría impune? Y dice Jovan, inician la investigación, por supuesto. Mientras que se vaya, no hay bronca. Luego lo agarramos. ¿No? ¿Qué opinan? En lo que ustedes me dan una respuesta. No olviden, por favor, compartir estos videos, pues para que en pues podamos seguir aprendiendo, podamos seguir retroalimentándonos, compartan estos bloques de derecho penal, ¿sí? Y bueno, también no olviden visitar todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, el canal de YouTube, donde subo también varios videos, varias entrevistas que he tenido y también varios recomendaciones de juicio, entre otras cosas. Me refiere Jovan, pues salvo que metan el caso urgente. Bueno, pero si hay una autoridad a la que puedes acudir, pues realmente tampoco procedería el caso urgente porque pues ya es virtual, ¿no? Y además, bajo su estricta responsabilidad, el Ministerio Público tendría que detenerlo. Entonces, a menos que, además que existe un riesgo fundado, fíjense bien que un requisito del caso urgente es que exista riesgo fundado que se pueda sustraer de la acción de la justicia. ¿No sonaría contradictorio si él mismo se fue a entregar? ¿Cómo demuestro que se va a sustraer? Qué buen análisis, ¿no? Dice Israel, debe de prevalecer el derecho a la no autoincriminación, aunado al anterior no se cumple con ninguna hipótesis del 146. Israel, entonces, en tu punto de vista dices que deben de dejarlo libertad. ¿Sabes qué? No hay bronca, ya vete, después vemos cómo te agarramos, ¿no? Edith también nos dice, debe de dejarlo ir para que se inicie una investigación y se recaben más pruebas. Pues no hay bronca, ¿no? Vete, con calma, no pasa nada. Solamente cometiste el delito de homicidio, no pasa más. Después te agarramos, ¿no? ¿Qué opinan? Difícil situación. Entonces, esto es ante la agencia del Ministerio Público. Por eso es importante revisar el acuerdo de retención. Entonces, ya como para ir concluyendo, ¿sí? La recomendación pues es precisamente que inicie la carpeta Ministerio Público. Si va a ser flagrancia, pues defensor, a ver, préstame la carpeta, déjame revisar con qué te basaste para detenerlo, ¿sí? A ver si se cumple lo establecido en el artículo 16 constitucional, en su párrafo 10º, ¿sí? Reviso el acuerdo de retención, ok, te estás basando en esto. Por supuesto, el Ministerio Público, al tener conocimiento de un hecho delictuoso, pues debe de iniciar una carpeta y verificar si hay una puesta a disposición. Pues yo la recibo, yo no tengo problema como Ministerio Público. Sí, déjenmela, no hay problema. Pero tengo que analizar todos los datos para saber si lo voy a retener o no. ¿Sí? Entonces, por eso tiene 48 horas el Ministerio Público para definir si sí lo va a retener o no lo va a retener. Dice Jovan que hay un caso en Chihuahua que pasó con un homicida y que está en el documental. Oye, Jovan, ¿y ese caso lo dejaron en libertad o qué pasó? El acuerdo de retención, dice César, que ¿qué pasa con ese? Bueno, entonces cuando está el acuerdo de retención, el Ministerio Público hace el acuerdo de retención, pues tiene que estar bien sustentado, O sea, tiene que estar bien argumentado para que aguante el control, por decirlo de manera vulgar, ¿no? Para que aguante ese control de detención, porque si no, entonces en la audiencia el juez va a decir, oye, ¿por qué me trajiste esto si tú sabías que no iba a ser un control de detención, que te lo ibas a llevar, ¿no? Es un desgaste procesal que realmente no hubiera sido necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque no porque no lo haya cometido, ojo, sino porque las formas de comisión, o más bien las formas en las cuales fue detenido el sujeto no fueron conforme a derecho. Entonces tiene mucha responsabilidad el agente del Ministerio Público, ¿sí? Entonces, por eso en las audiencias no siempre
pues por más que peleemos situaciones de violación a derechos humanos, por más que peleemos que lo cometió, que no lo cometió, cuestiones sustantivas, pues realmente si hubo una hilación correcta de la detención, pues no hay nada que debatir, o sea, van a calificar de legal la detención, pero ojo, tengo mi estrategia para la vinculación a proceso, que va a ser dentro de esa audiencia, ¿sí? Entonces, bueno, dice ya de Rivera, documental Las tres muertes de Marisela Escobedo. Ok, gracias. Israel dice, su confesión, en su caso, los medios de prueba deben acreditar con la mecánica cómo sucedieron los hechos, el Ministerio Público debe de justificar esa retención con su investigación y los medios de prueba deben de justificar esa retención. Mira, los medios de prueba sí van a aparecer, o sea, esos datos de prueba pues van a aparecer, tan es así que encontraron un cuerpo, tan es así que encontraron todos los indicios que lo relacionan a él. Aquí el problema es cuándo lo cometió y que no se da la hipótesis de la flagrancia, ¿sí? Entonces, al no darse la hipótesis de la flagrancia, pues de todas maneras, si no está bien argumentado, pues se va a ir con el juez de control. Y el juez de control, al darse cuenta que está muy endeble, muy débil esa situación, incluso puede girar oficio hasta a la superior jerárquico del Ministerio Público para efecto de que por qué hace ese desgaste procesal si sabía que no era procedente. ¿Cómo ven? Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en el curso taller titulado Simulación de Audiencia. Entonces, en esa simulación yo les voy a dar una carpeta de investigación donde viene un acuerdo de retención, donde vienen un montón de cosas. Les voy a enseñar cómo hacer un acuerdo de retención de muy breve, porque parte de la audiencia inicial, pues yo me voy un poquito atrás, que es con el agente de Ministerio Público, les enseño a hacer un acuerdo de retención. Muchos tienen dudas, dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre acuerdo de retención y detención, no? ¿Qué hace el Ministerio Público? Todo eso lo vamos a ver y les voy a explicar cómo se hace. Sí, en todos estos formatos, pues yo se los voy a dar, se los van a quedar, pues para que en algún momento ustedes sepan por dónde llegarle a lo mejor a la gente del Ministerio Público, por dónde es lo débil, ¿no? De cierta manera, lo que se pueda debatir, también así como se construye esta teoría del caso. Y bueno, todo esto va a ser simulado en audiencia. Les doy su carpeta, ustedes van a ser uno defensor, otro va a ser asesor, otro va a ser fiscal y por supuesto pues vamos a simular una audiencia. Ahorita por la pandemia muchas audiencias incluso de juicio yo llevé por supuesto de manera virtual. Todas se llevan de manera virtual, intermedias, excepto las iniciales, ¿sí? En este caso, pero bueno, atendiendo la situación, pues se puede llevar de manera también virtual sin ningún problema. Es lo mismo, ¿sí? Solamente que ahí como el defensor tiene que estar en contacto con su representado y todo tiene que ser de urgencia, pues ahí obviamente se van a la sala presencial, pero en este caso lo vamos a hacer de manera virtual. Todas estas grabaciones se le van a hacer llegar a sus correos y su constancia, sus PDFs y todo el material que esto implica. Entonces la respuesta sería, pues no lo pueden retener. ¿Sí? No puedes retener a una persona si no está dentro de las hipótesis que establece la Constitución y por supuesto el Código Nacional. Entonces ya después veremos qué pasa con él. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? ¿Lo deja ir? Pues puede ser que lo deje ir, ¿no? Con todos los datos de prueba, ¿sí? Todos esos datos que tiene, solicita una orden de aprehensión. Aquí la situación sería que a lo mejor este sujeto ya no lo van a encontrar, ¿no? Ya va a decir, no, pues ya vete. Sí, pero ojo, si fuera caso urgente, pues ¿no creen que sonaría contradictorio que dijera, me vine a entregar y después el Ministerio Público diga, no, pues acredito que se va a sustraer de la acción de la justicia? Hablamos de la necesidad de cautela y sus elementos de la necesidad de cautela. Entonces tengo que acreditar la necesidad de cautela forzosamente. ¿Sí? Entonces no entramos, ojo, ya para finalizar, al estudio precisamente de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo, ni tampoco vamos a entrar al estudio de las teorías de la tipicidad ni la teoría de antijuricidad. Eso lo vamos a ver en otro segmento. Les voy a hablar un poquito de lo que es la teoría causalista, la teoría finalista y esto que tiene, cómo es que tiene un impacto en la práctica, ¿sí? Y por supuesto la argumentación jurídica, que es lo que tiene mayor impacto. No olviden, insisto, compartir, ¿sí? De esta manera práctica es como se trabaja esta situación del control, ¿sí? Control de la detención, pues tiene que haber un previo, pues obviamente una previa investigación, un previo sustento, y esto lo hace el Ministerio Público para poder sostenerlo en una audiencia de control.
¿sí? Entonces espero que esta información les sirva. Nos vemos por ahí entre viernes o lunes. Voy a hablar de la formulación de imputación, ¿sí? También ahí para la formulación de imputación voy a hablar de los requisitos de la orden de aprehensión, ¿sí? Cuando es por cumplimiento de orden de aprehensión una audiencia inicial, pues obviamente la calificativa, o más bien ya está calificada de legal la detención. No la califica el agente del Ministerio Público, califica de legal la detención el juez de aprehensiones y órdenes de aprehensión y de cateos en línea. Él es el que se encarga, o si es presencial, ese juez se encarga de calificar de legal la detención. Tan es así que emite un oficio para detener a la persona, y cuando es presentado ante el juez de control, cuando ya lo detienen, lo presentan ante el juez de control, y el juez de control ratifica, por supuesto, de legal esa detención y procede a realizar la formulación de imputación. Pues lo vamos a ver en una sesión diferente. No olviden suscribirse a mi canal, al Facebook, Twitter, Instagram, compartir este video, en el YouTube, también en el canal de YouTube. No lo olviden, por ahí en el TikTok también tengo algunos videos, algunas recomendaciones para que obtengan la libertad, cómo hacer formatos para solicitar las copias de la carpeta de investigación, entre otras cosas, argumentos y varias cosas que pueden encontrar. Y espero que tengan una excelente noche. De nuevo les agradezco por este tiempo que dedicaron a escucharme. Sí, vamos a estar subiendo pues, videos de diferentes etapas en este proceso, pero siempre de manera práctica. ¿Quieren ustedes la teoría? Lean el código, ahí viene todo. Muy bien, que sus familias estén muy bien y les deseo lo mejor. Que estén muy bien. Búsquenme en redes sociales como Abogado Eric Mejía. Hasta pronto, ahora sí me voy. Cuídense.